el que él tuviera el conocimiento de que podía producirse la muerte y la muerte de todas estas personas, ahí está el tema. Solamente existe en nuestro ordenamiento la negligencia y la no intención. La negligencia tiene una pena cuando la madre es codueña y corresponsable y conforma a la sociedad del YC. Lo que han dicho es que supuestamente ella no está apta para un proceso penal. Eso lo determina, eso no lo tiene que determinar el Ministerio Público. La presencia de la embajadora de los Estados Unidos. Muy de acuerdo, estoy con ella. Eso es ¿Por qué no van las autoridades oficiales? Pregúntate. Amigos, bienvenidos a esta entrega con Susana Gautreaux, una mujer que quiero y admiro. Con ella deseo conversar sobre Julio Curi y unas declaraciones que han encendido el debate en las redes sociales y otros medios de comunicación ante la postura de que se puede modificar la calificación jurídica en contra de los imputados propietarios de la discoteca Jet Set. Bienvenida, Susana. Gracias, Peguero, porque estar aquí siempre es un privilegio. Si tú me decías de unas declaraciones de Curi, bueno, me cae muy bien a mí este tema porque a finales del año pasado ya habíamos tenido una conversación en ese sentido, el magistrado Camacho y mi persona, sobre que fue un tema que toda la comunidad jurídica que generalmente reflexiona sabía que era un tema al que había que abordar, que es la posibilidad de que se juzgara al señor Espaillá, primero que se sometiera, en ese momento no había formulado el sometimiento del Ministerio Público por dolo eventual o culpa consciente. Esto existe en otros ordenamientos jurídicos, no en el ordenamiento dominicano, que tenemos lo que se llama el principio de legalidad. Para aplatanarlo bien es que ninguna conducta de un ser humano puede ser considerada delito ni crimen si no está especialmente tipificada en la ley scripta. O sea, usted no le pueden decir que escupir redondo, como en el tiempo, ¿verdad?, de Macabón, es un delito o una pena si eso no está establecido en una ley previa. Otros estados tienen eso, que es el dolo eventual o la culpa consciente. ¿Qué es el dolo eventual? Cuando el sujeto ha persistido en una conducta o en una omisión a sabienda de que eso puede producir, en este caso, la muerte, y aún así continúa. Pero antes de que tú sigas, para establecer el relato, el hecho de que Antonio y Maribel, propietarios de la discoteca Jet Set, conscientes de que el techo se estaba deteriorando, le agregaban peso, hacían reparaciones que no eran adecuadas, le tiraban finos y demás, y a eso tú le sumas que la noche de la presentación de Ruby Pérez cae un escombro aproximadamente una hora antes, y ese escombro van y le consultan y le dicen a Maribel que se siguen desprendiendo losetas del techo y que pueden terminar con la vida de una persona. Incluso dice el señor Remberto Durán, a quien yo entrevisto, que llegó a decirle Gregory a Maribel: si no cancelamos, aquí hasta muertos habrá, posiblemente unos o dos. Esto no es un agravante que pueda ser utilizado, como dice Julio Curi, que pueda ser tomado en cuenta por un juez al momento de evaluar el caso. Para poder terminar, te tengo que decir que el dolo eventual es eso. O sea, la gente está en una negligencia, está en una acción o una omisión, en este caso negligencia, inobservancia, torpeza de los reglamentos, pero continúa a sabienda de que la muerte puede ocurrir y le da para allá. Eso es lo que es dolo eventual. Culpa consciente es cuando el individuo continúa en una acción o una omisión, sabe que puede producirse la muerte, pero entiende que es poco probable que eso pase. Esas son las dos definiciones de eso que está planteando Julio Curi, que en este caso él solo está planteando el dolo eventual. Yo me voy más lejos en la culpa consciente. Pero ¿qué pasa? Tú tienes que demostrar que ese agente, individuo, esté seguro de que la muerte puede ocurrir. Y ahí está el tema.
Lo otro de persistir y poner fino de más y no darle mantenimiento es la negligencia. Eso sí está pudiéramos decir que con el informe está claramente establecido de que hubo negligencia, que también pudiera ser contestado por otro aspecto que te voy a decir. Pero el que él tuviera el conocimiento de que podía producirse la muerte y la muerte de todas estas personas, ahí está el tema. Que debiese de probarse si existieran esos dos textos legales. ¿Qué plantea Julio Curi? Que ya nuestro tribunal hizo una reflexión sobre dolo eventual en una sentencia X que él presenta, que ya nosotros conocíamos, que habíamos discutido con Camacho en diciembre. Había hecho el tribunal, no sé exactamente si fue en un motivo de casación o el constitucional. El hecho es que la condena fue por homicidio voluntario. ¿Por qué? Porque aquí no existe el dolo eventual ni la culpa consciente. Entonces no es posible que se cambie la tipificación a una de esas dos figuras porque no existe. Lo que puede darle el tratamiento al juzgador es decir, bueno, él tenía suficiente conciencia de que iba a producir la muerte y aún así siguió, y asimilarlo al homicidio voluntario. Yo, Susana, desde el punto de vista de todo el tiempo que tuve ejerciendo materia penal, que he visto muchos procesos, entiendo que es muy difícil que el juez pueda asimilar y que no le vaya a ser rebatido por la defensa el hecho de que el señor Espaillat tenía la intencionalidad de que esa gente muriera. Porque aquí no existe otro. Aquí o hay intención, y la intención es el propósito, el dolo, la intención, el animus necandi de producir ese efecto. Y podemos decir lo que sea, pero creo que pocos se atreverían a decir que el señor Espaillat tenía intención de que murieran esa gente. Entonces, solamente existe en nuestro ordenamiento la negligencia y la no intención. La negligencia tiene una pena de creo que 2 meses, 3 meses a 2 años. Y ese es el margen en el que el juez se puede mover. Si lo asimilara al homicidio ya esos son otras penas, pero como te digo, habría que establecer el elemento moral. Que hay un antecedente, sí, pero no contra una gente como el señor Espaillat. Venir a vender lo que creo que es difícil que ocurra. O sea, tú no quieres alimentar esperanzas en ese pueblo dominicano que está sediento de justicia y que ven este tipo de declaraciones una falsa. No quiero llegar a donde llegó Julio Curi conmigo, de juzgar intenciones, porque esa no es mi forma. Pero ya el profesor Camacho dio su impresión, pero además el Ministerio Público ya pues se decantó con una tipificación. Usted va a decir, ¿es una camisa de fuerza para el juez? No, yo sé que no. Todos lo sabemos, que el juez es totalmente libre de apreciar y dar otra tipificación. Ahora, para mí, creo yo que sería muy cuesta arriba porque no hay término medio. Si existiera el dolo eventual tipificado o la culpa consciente, ahí sí yo diría que cabe perfectamente de que él sabía que era probable que ocurriera la muerte y aún así siguió, sin ver que tuviera intención o no de la muerte, que es lo que la teoría del dolo eventual. Claro, entonces a él le favorece el hecho de que era una persona que lunes tras lunes estaba en esa discoteca y que la noche en que se desploma el techo también estaba su hermana atendiendo el local. ¿Ves cómo un ejercicio de defensa es fácil? Que no lo quiero hacer, pero hay que saber que el derecho es técnica y el derecho también es escrito y el derecho trata de que las cosas puedan ser previstas para que usted te pueda
comportar en la sociedad, muy consciente de cuáles conductas, acciones o omisiones son delitos o no. Entonces yo entiendo que sí hay un vacío en nuestra legislación. Que se corrige con el código. Que creo que el código aborda en el nuevo. El que va a entrar, que todavía está en vacation legis. ¿Y por qué no entraron automáticamente? Bueno, porque se estableció una vacation legis, precisamente para poder adaptar, eso fue la decisión del legislador, y es así. Entonces, mientras tanto, no estoy tan segura que todo sea ya previsto, pero estoy casi segura que el dolo eventual sí está, no la culpa consciente. Y a ti te juzgan por la legislación existente en el momento de la ocurrencia del hecho. Yo creo que es difícil. Es más, yo creo que es difícil y me voy a jugar esta. Yo sé que ahí vienen todos los comentarios porque la gente cree que cuando tú opinas, tú estás diciendo lo que tú quieres. Oye, yo he sido de las primeras que pidió justicia en este caso y que se manifestó en contra de la forma en la que se designaron esos peritos, que después vamos a hablar del peritaje también, para que ustedes vean cuántas brechas se dejaron y cuántos errores hay en este proceso que van a beneficiar al señor Antonio Espaillá. Lo advertí con tiempo, me puse casi desesperada explicándolo. Inclusive hablé del dolo y hablé de todo eso y busquen en el tiempo que ocurrió mi Twitter que yo no escribo disparate, no hablo de lo que no sé ni lo que no investigo, ni lo hago de manera oportunista. O sea que a mí nadie puede decirme que yo estoy haciendo un ejercicio de defensa. Pero yo creo que lo más que le van a aplicar es el máximo de la pena al homicidio culposo y que le van a suspender la sentencia. Porque si es lo común en otros casos que estos delitos que tienen esas penas le suspenden la prisión, o sea, la dictan, pero te la suspenden, ¿cuánto más no va a lograr el señor Espaillá? Que ya yo entiendo que ha logrado un trato diferenciado en muchas cosas que para los mortales, para los comunes, no le es tan fácil. Pero si le suspenden la pena, ¿tú no crees que este pueblo le pega candela al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva? Creo que no, lamentablemente. ¿Que no? No, yo creo que no. Yo creo que hay una parte que se manifiesta, pero creo que no. El momento para presionar fuertemente fue el momento en que ocurrieron los hechos y que se estaban la posibilidad de que las familias más preponderantes de este país, de más relevancia pública y económica, demandaran y se manifestaran y dijeran, verbalizaran su disgusto, y fue un silencio sepulcral y no demandaron. Y digo que no demandaron porque no hay evidencia de que han demandado y porque nunca han dicho que han demandado. Y en privado dijeron varias veces que no iban a demandar. Y nadie de toda la gente que habla de esas personas ha sido capaz de formularle la pregunta, ¿por qué usted no demandó? Pero ¿y por qué tú crees que se da eso? Porque yo recuerdo incluso hasta un comentario que hizo nuestro amigo Emilio López, el abogado, que él decía que el caso lo iba a salvar el hecho de que esas figuras poderosas de esas familias adineradas... Qué pena que no me oigas, porque el día 1 lo dije, dependiendo de la actitud, y lo puse por nombre de la familia Estrella, la familia de doña Melba, que por demás, cada cual tiene un peso específico y ellos dos tienen un peso aumentado porque era la pareja de sus hijos que estaban allí. Eso iba a marcar mucho el ritmo. Acuérdate que al principio quien se presentó a investigar fue Rosalba Ramos como fiscal del distrito. Ella fue la que estuvo en la zona de desastre, ella fue la que dio declaraciones sobre los peritos, ella fue la que estuvo en el peritaje, o por lo menos la que se anunció que estuvo, porque yo también me enteré que Jenny estuvo, pero no se hizo público, cuando se recolectaron las pruebas
pruebas que estuvieron recolectadas con la presencia del director de Osnevie, que lo he dicho varias veces, Osnevie es el gran de quien no se habla en este tema. El ingeniero Madera, que preside la triada de perito, la triada pericial, es el director de la Oficina Nacional de Vulneración, de Evaluación Osnevie. Y era la única agencia pública, oye, que te lo he dicho muchas veces, que legalmente se le pudiera asumir responsabilidad, porque su decreto lo mandaba a inspeccionar todas las infraestructuras existentes y a presentarle un informe al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de la Presidencia para recomendar que esas instalaciones o fueran derribadas, fueran modificadas, fueran aseguradas. Esa oficina se creó en el tiempo de Hipólito Mejía. Esta administración de Luis Abinader le creó una superestructura. La superestructura que le creó está presidida por el ingeniero Osiris de León, que el tercer día de la ocurrencia del hecho dio unas declaraciones sobre el incidente o el accidente y hasta atribuyó a causas externas, posibles causas externas, erosiones, el mar, el tiempo de la infraestructura. Y yo te aseguro y advertí que el señor Madera no podía formar parte del cuerpo de peritos porque estaba invalidado, porque posiblemente pudiera ser demandado y debió ser demandado esa oficina, porque tenía claramente algún tipo de atribuciones, de competencia, de mandato en la inspección de todas las instalaciones. Pero ¿por qué un informe de ONESBI se puede objetar y no uno de INASIF, siendo organismos oficiales? Te digo, bueno, porque el INASIF está para hacer pericias a las personas muertas. Son ellos los que tienen la competencia para hacer autopsias y necropsia con los patólogos. Y estudios toxicológicos. ONESBIE estaba para inspeccionar ex antes. Quiero bajar el discurso para que la gente entienda. O sea, si usted está para inspeccionar lo de prevención, para que estemos claros. Exactamente. Después usted no puede ser parte y juez. Si usted no inspeccionó, si usted no fue capaz de presentar un informe, sí, usted después no puede ir a investigar algo en lo que usted falló, pero además en lo que usted ya había dado una opinión. ¿Qué dice el Código de Procedimiento Penal? Que los peritos tienen que tener unas equidistancias, tienen que ser neutrales, tienen que no ser posibles demandados, no pueden haber estado en el proceso, en el momento, por ejemplo, en este caso de la recolección de las pruebas, el estar mirando o sea, no pueden estar prejuiciados para cuando van a hacer esa pericia que es una auditoría, en este caso forense, después de la ocurrencia del hecho, donde tienen que ver la estructura, las modificaciones. Yo leí el informe, tanto el final como el preliminar, que ahora la gente dice, lo que salió fue lo mismo que salió preliminarmente. Si tú buscas nuestras conversaciones, que yo lo logré encontrar, te mando las conclusiones preliminares y dicen de manera taxativa que las causas se debieron al sobrepeso puesto por los propietarios o las personas que eran los tenedores de ese inmueble. Entonces yo entiendo que es objetable el hecho de que se hubiese puesto un perito que está dentro de las calidades, que no guarda las calidades que establece el Código de Procedimiento Penal para el momento en el que fue designado esos peritos, que fue en la fase
preparatoria, en la cual el Ministerio Público era el que tenía la competencia de designar los peritos. Y que o sea, que eso le hizo daño al proceso. Todavía la defensa de Espaillá no ha atacado totalmente directamente el peritaje, pero sí de manera, vamos a decir, de manera fáctica, porque está pidiendo un contraperitaje. Que iniciaron este fin de semana. Contraperitaje que no debió ser aceptado, porque la ley establece que se podrá solicitar un contraperitaje cuando el peritaje fuera insuficiente, contradictorio o no fuera concluyente. Y este peritaje no es insuficiente, no es contradictorio y es totalmente concluyente de las causas que ellos entienden que pudieron demostrar a través de todo el procedimiento científico. Entonces yo estoy viendo cosas que me dan sospecha a mí de que de alguna manera se le está permitiendo situaciones de forma no como debiese ser. No sé si tú comprendes. Sí. Entonces entiendo que después, cuando ellos hagan su contraperitaje, ya tú sabes, un contraperitaje que va a atacar este informe de peritos, entonces también le van a entrar a otras causas de invalidación del peritaje, como el hecho de que el señor Madera sea el que estuviese dirigiendo el peritaje. ¿Por qué? ¿Por qué meter al señor Madera? Si Honesbí está para evaluar esas infraestructuras existentes y no las evaluó. Sí. Igual otra cosa, probar la negligencia no es tan fácil. Usted tiene que demostrar cuáles normas técnicas establecidas violaron cuando se hicieron esas remodelaciones. Por ejemplo, y ahí también hay una pequeña oscuridad, porque ahora sí está muy clara. Después del Código de Construcción que fue una ley votada recientemente, hace como año y medio, se le puso al Ministerio de la Vivienda de forma clara la inspección de las infraestructuras existentes. Hasta ahora, lo que yo he encontrado en mi investigación es que sí había que hacer unas investigaciones cuando se entregaba la obra, cuando se estuviera construyendo y cuando se entregaba la obra, y había que conseguir los certificados de finalización de la obra. Mas no me queda claro cuál era el organismo, agencia pública que estuviese en la obligación de inspeccionar de manera periódica las obras existentes. La única base normativa que he encontrado es el decreto de Honesbí. Wow. No sé si tú me estás siguiendo. Sí, te estoy siguiendo. Entonces no es lo que uno quiera. Sí, no, es la cosa. Por eso yo veo que cuando están demandando al ayuntamiento, el ayuntamiento podrá defenderse demostrando que él inspeccionó las obras cuando se terminara. Y la ley aplicable es una ley del Trujillato, que es de ornato, de hace muchísimo tiempo, que le aplica a esa infraestructura por el tiempo en que fue construida el JETC. Wow, qué lío. ¿Tú comprendes? Sí, o sea, que hay un marco legal. Hay un marco débil y lo debilitaron más al involucrar a o sea, que esa medida que anunció Homero Figueroa a los pocos días allá no fue lo mejor. No fue peor porque Homero no tenía, la presidencia no tiene el deber, ni el derecho, ni la competencia de nombrar peritos. No podía hacerlo en virtud de que fuera demandada una de sus agencias, pero quien tenía la competencia fue el Ministerio Público, que te voy a decir además, si nos vamos al formulismo puro, nunca vimos la resolución del Ministerio Público designando de manera formal el Ministerio Público esos peritos. Eso fue informado por la presidencia. Sí, wow. O sea, que ahí hay muchos vacíos. Hay muchos vacíos. Señores, y sobre la postura de la Procuradora General de la República al cumplirse un año, donde ella afirma que
los responsables están de alguna u otra manera buscando mecanismos para alargar el proceso. Estoy de acuerdo que están las evidencias dadas para que esto se pueda agilizar. Ve como una torpeza la solicitud del contraperitaje y que le fue denegado en principio, ellos apelaron, entonces se lo aprobaron. Pero hubo una sentencia primero. Un miércoles santo y la familia entonces se entera, los familiares de las víctimas se enteran el lunes de esta decisión. O sea, hay un manejo también sumamente extraño. Así mismo. Y donde muchos también entienden que ha existido un exceso de protección en favor de Antonio Espaillat e incluso menciona las altas instancias. Mira, yo quiero muchísimo a Jenny. Yo le he defendido como el que más. Ahora, Jenny sabe que incumplió el debido proceso en la designación de peritos. Ella tenía que notificarle eso a los abogados de la defensa. Permitir que ellos formaran reparo si entendían que había reparo. Y eso no se hizo. Se nombraron esos peritos de manera unilateral. No se le notificó a ellos dentro del tiempo hábil, ni se le permitió que formaran objeción. Ellos tenían el derecho también a sugerir peritos. Tenían derecho y no se le permitió. Entonces, hay cosas que no es solamente lo que se diga, hay que cuidar el debido proceso para evitar que los casos se caigan. Tampoco el Ministerio Público, y no lo quiero personalizar en la persona de Jenny, aunque sé que ella es la procuradora y ella ha asumido con mucha responsabilidad las decisiones de casos, sobre todo como eso, me puede explicar por qué no fue incluida la persona jurídica que era dueña de ese inmueble y que representaba al YC. Y solamente se introdujo la acción para las personas, que es la hermana y el señor Espaillat. Cuando la madre es codueña y corresponsable y conforma la sociedad del YC. Lo que han dicho que supuestamente ella no está apta para un proceso penal. Eso lo determina, eso no lo tiene que determinar el Ministerio Público. Eso se determina en el proceso. Si ella no está apta, y nadie no está apta para ser juzgado, a menos que tenga una minusvalía, como haya sido declarada interdicto, demás. Ella lo que tiene sí es la protección legal de que después de los 70 años las personas no se le da privación de libertad, o sea, no se le encarcela. Eso es otra cosa, pero eso no quiere decir que es inimputable, porque ella está en toda su lucidez mental. La inimputabilidad es una excepcionalidad que debe ser probada y que no es del caso. Para las personas de edad avanzada, lo que se impide, dice la ley, es que no deben ser privadas de libertad, sometidas a un régimen común, que también se discute si la prisión domiciliaria pudiera ser aplicada. Entonces, eso no es un tema que debió ser hecha. Cuando usted deja fuera las empresas del señor Espaillat o la empresa dueña del YC, que tiene un nombre por ahí, lo tenemos, es que los bienes que esa empresa estén no pueden ser, exacto, no pueden ser perseguidas. No pueden ser perseguidas por las condenas económicas que puedan beneficiar a las víctimas. O sea, hasta ahora solamente podrán ir las víctimas que logren sentencia de condenación, indemnización pecuniaria por los bienes propios del señor Espaillat y de su hermana, en caso de que resultaran condenados. Si no, todo lo que tenga en una compañía de responsabilidad limitada va a ser muy difícil. Entonces tú le estás cortando la posibilidad a la gente de que logren el único resarcimiento posible, real. La justicia divina no es algo que nadie pueda procurar, la puede rogar, pedir a Dios, pero Dios es en su inmensa sabiduría, en su omnisciencia, que sabrá si va a imponer una justicia divina. La justicia personal tampoco es permitida, porque hace tiempo que no
que no está la venganza Pero la privada. gente se está desesperando y tú has visto legal, expresiones. La justicia legal. Entonces, ¿cómo tú ves a esos ricachones hablando de justicia si la única justicia a la que ellos pueden aspirar no la ejercieron? Si usted no demandó, si usted no se constituyó en actor civil, ¿qué justicia usted está esperando? ¿La justicia para el otro, para el que sí demandó? Porque para usted no es. Sí, eso de Eduardo Estrella realmente... Y doña Melba también. Y me excusa porque sé que la gente y yo misma respeto y, oye, y he visto su dolor, pero yo quisiera saber por qué ella no demandó, no solo por ella, sino por la cantidad de víctimas que saben lo que significaba el peso moral y la presión social que ejercía su presencia en el tribunal. Y porque además era el único resarcimiento posible. Peguero, dime, ¿cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? ¿Tú crees que es también eso, y tú no eres psicóloga, ni yo tampoco, ni psiquiatra, pero tú no crees que el hecho de que no haya existido ese cierre judicial es lo que ha ahondado más en este caso? Porque si no, claro, una respuesta acorde claro, con la magnitud del hecho, estoy totalmente de acuerdo. Ya el pueblo estuviera tranquilo. Sin embargo, el duelo en este caso no se ha podido vivir en paz porque no ha sido saciada la sed de justicia. Yo creo que no es solo duelo, hay como un dolor, hay un resentimiento, porque la gente ve que parece que se van a salir con la de ellos. Y además la actitud, los audios que han salido del manejo post-evento. Pero qué feo, eso. La defensa, cosas que todavía el pueblo no conoce mucho, pero lo dijo el Ministerio Público, que el señor Espaillá estaba tratando de distraer sus bienes, de mover sus acciones. El hecho de que a poco tiempo del hecho, el señor Espaillá obtuvo y compró una ballera por miles de millones. Entonces la indignación debe traducirse en investigación, en cuestionamiento real, en escucha activa, y no que eso, y vamos para la Bastida. No, vamos a hacer las preguntas puntuales. Vamos a investigar. ¿Hay posibilidad de que el juez advierta dolo eventual? Bueno, hay un antecedente, pero no lo va a hacer como dolo eventual. Sería homicidio voluntario y me parece muy difícil de sostener, porque eso implica que el elemento moral tiene que estar claro. Él tenía que tener intención, ánimos mecánicos. Y sobre las teorías, de si que en un momento dado se pusieron a circular, de si esa madrugada por ahí hubo un sismo cerca, de si hubo explosión, Mira, de si ahí en esa noche habían personas vinculadas al mundo del narcotráfico y le cobraron una deuda a la República Dominicana aprovechando ese evento. El peritaje preliminar y el definitivo descartan a través de una investigación que hizo los bomberos, que es lo que hacen ese tipo de investigaciones, de que no se encontraron evidencia de explosivos. Pero hay que ver lo que va a traer el contraperitaje, más experto, más sofisticado. Entonces, cuando tú le abres la puerta a un contraperitaje sin estar las condiciones que establece la ley para poderse designar nuevos peritos y ordenarse un contraperitaje, yo le invito, no se encojonen conmigo, porque yo sé cómo es. Ustedes buscan el Código Penal y ustedes buscan ahí los artículos del peritaje y usted verá cuándo se puede proceder a un contraperitaje. Y no es cierto que están reunidas las condiciones. Ni es insuficiente, ni es concluyente, ni es contradictorio. Que son las tres cosas. No es contradictorio porque hasta ahora no se han ido. O sea, la defensa de Espaillá no ha objetado el peritaje. No lo ha objetado. Él ha pedido un contraperitaje. Pero no se ha ido a decir, no, ese peritaje no puede ser porque incumplió con esto, con esto, con esto. Entonces, si no se encontraban reunidos las condiciones excepcionales
trato de hablar lo más sencillo para que tu público entienda. ¿Por qué coño el juez lo ordena? ¿Por qué abre esa puerta? Porque cuando tú ordenas un contraperitaje, entonces te voy a decir, es mi peritaje contra este peritaje y ninguno de los dos es superior al otro. Ahí el juez puede, mirando los dos, acoger uno u otro. Bueno, y porque no hay jerarquía. Tenemos un precedente donde en el caso de, me decía un abogado, de Jean Andrés Pumarol, habían dos peritajes. Estaba el peritaje del INASIF, el reporte del INASIF y el reporte privado. Y el tribunal entonces se inclina por el reporte privado que indicaba que él no estaba apto para ir a la justicia. Exacto, que nosotros lo criticamos también. Nosotros dijimos que hay que legislar sobre el criterio de oportunidad, sobre los peritajes y el peritaje definitivo ahora bien lo dice. Aquí no hay normas para el peritaje. Porque aquí no hay, aquí sobre lo importante, aquí no se está legislando nada. Pero ¿qué tanto importa el peritaje? Por eso mismo. ¿Qué tanto importa el peritaje tomando en cuenta lo que plantea, por ejemplo, el primero, de la cantidad de objetos que fueron colocados sobre el techo? Precisamente porque eso lo dice un peritaje. El otro, el preliminar, es el mismo final. O sea, el que vale es el final. El preliminar ya pasa un segundo plan. Tenemos el peritaje final, que es la continuación del preliminar, y el que ellos van a presentar. Sí importa, porque cuando tú permites un contraperitaje, tú tienes dos que están en igualdad de condiciones, no hay jerarquía. Entonces eso es lo que yo le digo. Donde se tenía que indignar el pueblo y presionar es cuando pidieron ese contraperitaje. Sí. Y no lo hicieron. Y muchos abogados, inclusive, abogados de mucho renombre que están allí, no tienen, y quiero ser muy cuidadosa con eso, no tienen la rigurosidad técnica. Conocen mucho el derecho penal, el ejercicio, pero no entienden cómo se contraponen y se logra la controversia cuando hay elementos técnicos que de alguna manera van a atar el juez. Y yo se lo dije ni voy a decir el sexo para que no se identifique, un defensor o defensora que ha ganado muchísimo dinero. Yo le decía, ok, tú no me has visto en estrado a mí, pero lo que hacíamos nosotros realmente era pregar con responsabilidad civil de ese tipo. Las EDES estaban capturadas por una mafia de abogados que tenían componenda interna para sacarle a las EDES millones y millones de indemnizaciones con simple peritaje. Peritajes en los cuales también estaba envuelto el cuerpo de bomberos. Y nosotros nos hicimos bastante expertas destrozando esos peritajes. Que con 2 o 3 juegos de palabras le sacaban 7, 8, 10, hasta 10 millones por un muerto a las EDES. ¿Por qué? Porque usted tenía que conocer las causas técnicas que generaban un accidente eléctrico. Pues así mismo, en este peritaje usted tiene que ser estructuralista, tiene que ser un ingeniero forense, que los hay, y creo que hay un ingeniero forense ahí. Usted tiene que tener conocimiento de las afectaciones sísmicas, explosivas, climáticas que pueden afectar una estructura. Entonces no es sencillamente usted decir, yo nombro, no, si esas personas tienen el expertise suficiente, la rigurosidad, si van a sostener ese peritaje en audiencia, ok, que es uno de los temas que no tratamos, y gracias a Dios que no lo tratamos, sobre el estudio aquel de los combustibles. Si usted nombra a un agente para hacerle un estudio y esa persona no se compromete para saber, mire, ese estudio es con fines de hacerlo valer en la justicia frente a lo administrado, y usted da un informe diciendo, mire, este informe es a ti que yo te lo estoy dando, ministerio, pero yo no voy a defenderlo en una demanda, ni tú se lo puedes dar a una de esas personas que son a la que tú le has dado licencia. Eso es una barbaridad, es una barbaridad. Esos peritos tienen que ser
tener suficiente expertise, suficiente disposición, suficiente legitimidad, suficiente autoridad para ser controvertidos en audiencia. ¿Entiendes? Para someterlo a la contradicción y al careo de otros que vienen con un nivel de agresividad muy fuerte. Y que le van a pagar la paca porque tú supiste. Claro. Entonces yo le digo a toda la gente que no es solo indignarse, no es solo ir es saber cómo defender y enfrentar. Leer. ¿Cuánto leyeron el peritaje? ¿Cuánto lo leyeron? ¿Cuánto leyeron firmemente? Yo sí veo muy mejorado el peritaje final, donde ya me habla de los ensayos no destructivos que usaron, los software de modelación, donde miraron bien las estructuras, la naturaleza de las vigas, si eran post o pretensadas, las comportamientos mecánicos de los escombros. Ahí hay más completitud ahí. Ahora todavía hay vacíos, porque ellos no pudieron determinar dónde estaban los planos originales que fueron presentados, ni aparecieron los documentos en el ayuntamiento del plano final aprobado. Entonces, esos son brechas que pudieran darse. Dice también el informe preliminar que ellos no encontraron en las agencias públicas ninguna clase de informe sobre las diferentes intervenciones que se hizo allí. ¿Qué pasa? Que cuando usted modifica los planos, usted está obligado a llevar los planos al ayuntamiento. Entonces, mira la cosa, ¿verdad? Manga por hombro. Entonces, mira la cosa, oye lo que te voy a decir de la importancia de esto. Si no lo hizo, el ayuntamiento no tenía, en principio, posibilidad de enterarse. Eso es una responsabilidad a cargo del dueño del inmueble, del responsable del inmueble. Entonces ahí, ¿cómo vas a lograr establecer la responsabilidad del ayuntamiento para lograr un resarcimiento? Sí. No sé si tú te das cuenta. Sí, no, yo lo entiendo. ¿Con qué derecho el Estado vino de que a conformar un fondo? Eso de alguna manera usted lo podía hacer, pero ¿qué? Decir al tribunal, el Estado está viniendo en auxilio de las víctimas, pero yo quiero que me reconozcan este gasto para que finalmente, si estas personas resulten condenadas, a mí haya que pagarme la ayuda que yo he hecho. Porque si no, ¿por qué el Estado de pendejo tiene que ir a cubrir la falta de gastos que le corresponden a personas que son culpables? Entonces, todo esto, tú sabes, y la te lo quería explicar. La presencia de la embajadora de los Estados Unidos. Muy de acuerdo, estoy con ella. Eso es ¿Por qué no van las autoridades oficiales? Pregúntate. Tú no viste ahí. ¿Por qué los políticos la única que son diputada tan oportunistas que de una vez cogieron para la zona cero? ¿Por qué no están demandando justicia? Sí. ¿Por qué no están demandando Como dijo el padre Rogelio, ¿dónde están ellos? La única que estaba ahí era la hermana de Ruy Pérez. Y mira que era una misa. Ni siquiera la única que estaba ahí era ella. No era una manifestación, era una misa. Quien vino a darle el peso, quien vino a darle... La embajadora. Fue la embajadora, claro. Lía Francis Campos. Exacto. Señora, la admiro. Claro. Usted ha venido a salvar un poco de dignidad al pueblo dominicano. La admiro y sepa que soy de sus fieles admiradores. ¿Y tú sabes por qué ella fue ahí? No fue solamente para congraciarse con el pueblo dominicano. Es que habían como 12 o 13 ciudadanos norteamericanos ahí, aunque fuera de origen latino. Hay como 12 o 13, si no busca que quien lo representa es el señor Lockhart. Creo que son más de 13. Entonces ella fue en representación de su pueblo que ha resultado perjudicado. Entonces no había nadie de los de nosotros. ¿Por qué no habían? ¿Por qué los políticos que son tan oportunistas, que se montan en todas las olas, no pudieron ir allá? ¿Y cuál es el miedo? Entonces, ¿tú entiendes? No, ¿y cuál es el compromiso? Miedo. Los políticos aquí no tienen miedo. Y si tuvieran, si algo le convenía a ellos era ir ahí, porque yo lo que más les gusta es buscar aplauso. ¿Por qué una primera dama no estaba ahí? Porque el compromiso es más grande con el señor Espaillá que el beneficio que le iba a dar estar ahí. Oye lo que te estoy diciendo. Por ejemplo, la primera dama, que es una defensora de este país, de los derechos humanos, que alza su voz en múltiples situaciones.
Todos. No fue ni el presidente. Yo entendía que el presidente iba a estar allí. Yo entiendo que el presidente es más difícil que vaya para que no diga que está. Si el presidente pudiera agarrarse de ahí. Ahora, la vice debió de estar. Debió de estar inclusive la primera dama, porque hay muchos niños que han resultado afectados. La ministra de la Mujer debió de estar ahí. Hay muchas mujeres. Oye, ahí debió estar el presidente de la Fuerza del Pueblo, el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, la gente de la Fuerza Nacional Progresista, tanto que, o sea, realmente el liderazgo Pero político. verdad, Pelegrín, pero Castillo. ni siquiera el liderazgo social. ¿Tú viste los grandes empresarios ahí? Que se le murió gente. No. Se le murió gente a casi todos ellos, a las 6, 7 familias se le murieron muchísima gente. Pero por eso que el país está como está, Susana. Claro, porque el liderazgo social y político ha dejado, no está liderando nada. Y no me diga que es por miedo, porque al contrario, ¿miedo a quién? Todo el que iba ahí lo que iba a salir es bien. O sea, ellos sacrificaron el populismo que a ellos les encanta tanto por los compromisos que tienen con las familias para allá y los grupos. Y vamos a decir, los intereses que esas personas representan. Hay muchos indolentes en este país. Pero no creo que fuera por indolencia, me parece que más por compromiso. Porque eso era ganar para cualquier político ir ahí. Capitalizar ese escenario hubiese sido excelente. ¿Tú no viste gente marchando en la marcha verde con una cola de corrupción que le daba 10 largo? Porque le era conveniente. Y todo el que iba ahí, salió premiado. Los que hubiesen ido a la misa hubiesen tenido capital político, pero el compromiso era más grande con la familia. Eso es lo que yo quiero que ustedes vean. Que ellos temen, es que el miedo es que, por ejemplo, no lo dejen salir en una valla, lo bloqueen en entrevistas para una emisora. ¿Cuál es el miedo? Que lo calienten a través de esos espacios comunicacionales y le den duro, le den piña. Muchos tienen negocio por ahí y muchos saben que ellos van a seguir vigentes y bien. Revisen la publicidad que le han entregado a esos grupos. Revísenla. Revisen quién fue a los 3 días del accidente, qué funcionario público fue a los 3 días. A los 3 días, busquen el tercer programa después de ese 7 de abril. Un funcionario de alto nivel de la presidencia, hablar de cualquier cosa menos de eso. ¿Y por qué fue? A darle un espaldarazo. Entonces me excusa porque cuando yo venía para acá, una amiga tuya me dijo, ay, por favor, Susana, tú aprendes peguero. Ay, es que tú maltratas mucho a los funcionarios y me llama otro de la oposición y tú vas y tú dices de Danilo y el otro. Digo yo, bueno, primero, Peguero tiene esa forma de sacarme las cosas, sí. Pero además hay cosas que tú no puedes decirla de otra manera. Sí. ¿Cómo tú juzgas que al tercer día de esa ocurrencia, de esa cosa que todavía no habían sacado todos los muertos, hay un funcionario de primer nivel que fuera a sol, cuando todavía todo estaba oscuro? ¿Cómo tú explicas que le sigan entregando la misma publicidad estatal? ¿Tú entiendes? No es, yo sé que una cosa no tiene que ver con la otra, pero hay que guardar las formas. Y Leonel y Danilo. Sobre todo porque los medios no han puesto distancia de ese accidente. Ellos han estado defendiendo la figura de los señores Espaillá. Y Leonel, no es que yo pueda... Leonel y Danilo. No han dicho ni una palabra cuando se le murieron gente ahí. Wow. No han dicho ni una palabra, no han pedido justicia. Está jodón el liderazgo político. No se han manifestado. ¿Por qué no se han manifestado? Por lo que te digo. El compromiso o la lealtad, bueno, o la posibilidad o porque no creen en la justicia, no creen que se va a hacer justicia. Y creo que tienes razón porque él sigue parado. Al contrario, ahora es más fuerte. Esa compañía, déjame decirte que el porcentaje en ese mercado de valla y eso, el porcentaje que él tiene es brutal. O sea,
Es Y sobre sus socios empresarios del este, los dueños del país, eso está muy cómodo porque tampoco nadie lo menciona. Yo no sé si son. Eso es lo que más preocupa. ¿Cómo aquí? Pero solamente hay que ver la línea editorial de los medios de ellos. Ajá. Pero es que no puede ser, Peguero. Peguero, no puede ser que aquí no se sepa quiénes son los propietarios de medios tan concentrados y sobre todo medios de comunicación, donde la ley de medios, la ley de Indotel no permite esa concentración y él es la persona que más emisora tiene, una concentración brutal de los medios. Aparte de que participación en otras actividades económicas. No es posible que haya eso. Eso no es posible. Aquí no hay transparencia en nada. Y eso es lo que permite la impunidad y permite que los intereses arrastren y acallen a mucha gente. Porque es que también tú sabes la objeción que tú... O sea, que aquí hay como 7 u 8... comunicadores que tal vez no son los de medios más tradicionales, que se la jugaron con este tema, que ya tú sabes que mientras vida tú tengas, tú no puedes contar con un apoyo de esos medios. No, jamás en la vida. Jamás. Eso estamos conscientes. ¿Entiendes? Pero gracias le doy yo a Dios porque en mi caso nunca lo he necesitado ninguno de ellos. No, tu disposición y tu valentía. Pero hay otra gente que necesitan a lo mejor menos que tú, que tienen más cuarto que tú, pero viven buscando y viven haciendo complicidad con esas cosas. Y sobre Zulinka Pérez. Yo lo dije en el momento, me cayeron arriba. Le dije, señores, ya renunció a todo. ¿Te acuerdas que vine aquí? Sí. Señores, ya renunció a todo. Todo el que firmó. Wow, no fue ni a los actos de conmemoración del año. No fue. Ella renunció a hacer cualquier clase de declaración sobre eso en su acuerdo de compensación. Ella le dio descargo, indemnización previa total a esa gente. Y es cierto que no fue el monto que se dio a conocer, sino uno mucho mayor. Es lo que yo creo, pero con eso... Se ha especulado si fueron 12 o 14 millones de pesos. Ellos lograron mucho. Yo no puedo probarlo, pero ellos lograron mucho. Cualquier cosa que le dieran de más, ganaron más, porque ya todo lo demás sabían que no podían pretender más de 2. Aquí hay gente que ha cogido 300,000 pesos. ¿Tú entiendes? Para eso fue que se hizo público ese acuerdo. Y yo se lo advertí también a la gente. Le dije, lo hacen... Primero desincentivan a la persona porque aunque el peso de las familias ricas era importante, el emocional estaba con Ruby Pérez. O sea, oye, eso fue... Y esa muchacha que uno la levantó. Y ella estaba ahí, ella era la persona más cercana, era la persona... Ella sabía. Entonces... Lo desinteresaron a ella, al esposo, ya lo gastó entre chaquete cuero y maquillaje y vaina. Tanto dinero, ¿no? Todo se va donde tú no metes. Además hay dinero que se van porque su pecado original es muy fuerte. Tú la verás que eso va a ser su arrepentimiento eterno. La desincentivaron y ya todo el mundo primero baja la atención, los demás dicen, ¿qué posibilidades tenemos nosotros? Si la hija de Ruby se transó, ¿qué posibilidades tenemos nosotros? Desincentivaron a esa gente y también lo toparon. Toparon el monto que podían pretender, porque si a la hija le dan 2 millones, yo que soy la mujer de un mesero, la mujer de... Y ella que pudo en su momento, no sé si el tiempo dirá, emprender ya una carrera con esta mancha es muy difícil, sobre todo con esa desconfianza. Por lo menos familiarmente va a ser muy difícil. O sea, esa familia, ella primero ya estaba profundamente dividida por muchísimas cosas, pero esto la divide mucho más. Mira, yo lamento tanto el tema del Yesé es un ejemplo o sea, hay mucha esperanza ahí. Y yo quisiera que el juez de verdad pudiera hacer uso de ese antecedente del que habla Julio Curi, porque quiero decir,
No es que no lo hay un antecedente, pero tratado como homicidio voluntario. Y dudo que se pueda establecer ese elemento moral. Yo soy realista, yo aspiraría a que le pusieran el máximo de la pena imponible por la tipificación del Ministerio Público y que la cumplieran y que no se la dieran como una prisión suspendida. Porque una prisión suspendida, señores, es sencillamente una ficción, es que tú no vas preso, es que te dejan un registro de que tú estás condenado por ese tiempo, a los 3 años, ya, nada. Sí. O sea, tú estás condenado, pero estás libre. Aquí hay muchísima gente con prisión con prisión suspendida por... Tú y yo tenemos un colega que tuvo, creo que terminó en estos meses, por una riña con otro. Y sí. Prisión suspendida y nada es la misma cosa. Es la misma cosa. Wow. Presionen ahora, sobre todo con ese peritaje, porque ese peritaje va a tratar de tumbar totalmente el fundamento que el juez puede tener para imponer pena, porque también hay una posibilidad, y es que ellos logren demostrar que no había negligencia, y si no pueden demostrar que había negligencia, no hay condena alguna, solamente el resarcimiento civil. Tú dirás, eso es imposible. Bueno, creemos. Ojalá que no sea así. Exacto, porque ustedes ya ven con un peritaje las cosas que se logran. Mira ya el Pumarol, ese señor sencillamente no ha sido condenado, ¿eh? Ese señor no está obligado a estar recluido en ese sanatorio, el juez no lo obligó. Ese señor está tan libre y tan limpio como tú y yo. Oye bien, desde el punto de vista legal, él no está obligado, él sencillamente se le dio un auto de no lugar, no se le imputó. Y cuando no se le imputó, tampoco hay antecedente. O sea, si él vuelve y comete otra cosa, usted no puede decir que ahí él ha cometido reincidencia, porque la reincidencia es sobre las condenas. Sí. ¿Usted comprende lo que yo le digo? Si usted mata a uno y a usted nunca lo imputan, y más si lo sometieron al tribunal y el tribunal decidió no imputarlo, usted no tiene antecedente, usted mata a otro y usted no es reincidente. La reincidencia es la comisión de un acto igual al que tiene una pena con la fuerza de la cosa irrevocablemente juzgada. Así es. No sé si tú me te... Sí, no, yo no entendí. Entonces, con un peritaje aquí se logran muchas cosas, sobre todo cuando se está dilatando, se acercan más las elecciones, tú tienes muchos medios, tú tienes una fuerza mediática, se logran cosas. Sí es. Así que gracias, Susana Gautreaux, por venir. Gracias por invitarme, ya no arreglamos, habíamos Tú sabes que eres de aquí, pero de tu casa. Es que no hay forma, cuando uno tiene cariño por una gente, a mí no me importa que se ponga guapo. No nos pueden dividir. Yo voy y lo busco, dígame usted. No nos pueden dividir. Te mandaron muchos recuerdos y unos amigos. Llámalo. Tú estás compitiendo fuertemente, estás... Tratando. Tú estás duro. Tratando. Tú estás duro, ¿oíste? Muy duro. Tratando y pidiendo a Dios que nos ayude. Sí, mucha suerte para ti. Gracias a ti. Tú sabes que siempre es necesario verte y sobre todo escucharte. Voy a venir siempre por aquí. Claro que sí. El público que comparte este contenido, nos vemos en la próxima entrega. Bye, bye. Gracias, Susana.